Buenas tardes, profesor. Espero que esté muy bien. En esta ocasión vamos a hacer una video exposición sobre el tema de balance de materia, más que todo centrado en la parte de los sistemas reaccionantes. Bien, entonces, a continuación vamos a tener un estudio de caso muy interesante sobre la obtención del acrilonitrilo en la amonoxidación del propileno. Entonces nosotros vamos a tener siempre presente los sistemas de los reactores. Entonces a continuación mi compañero Kevin les va a explicar sobre qué es este compuesto, qué es el acrilonitrilo. Bueno, muy buenas noches, profesor. Bueno, en la presente pues yo voy a explicar qué es el compuesto, cuáles son pues sus principales propiedades y cómo se produce comercialmente. Bueno, el acrilonitrilo es un líquido incoloro de aspecto amarillo pálido, volátil, y es soluble con algunas sustancias tales como el agua y algunos disolventes orgánicos comunes como el acetona, el benceno, el tetracloruro de carbono, el etilacetato y el tolueno. Este compuesto se produce debido a una reacción de amonocidación entre el propileno, el amoníaco y el oxígeno, ¿verdad? Por un medio catalizador, el lecho fluidificado. Este compuesto es usado principalmente como un conómero en la producción de fibras acrílicas y modacrílicas. Los usos incluyen la producción de plásticos, cobertura de superficie, elastómeros de nitrilo, resinas de barra y adhesivos. También es intermediario químico en la síntesis de varios antioxidantes, productos farmacéuticos, tintes y agentes activos de superficie. Hace tiempo, pues el acrilonitilo era usado como un fumigador para mercancías alimentarias, molín de harina y equipo de procesos de alimentos de panadería. Pero a medida que se fue estudiando y se fue observando, ¿verdad? Las propiedades que tenía este compuesto, el acrilonitilo, pues se fue utilizando para otras cosas, como las ya mencionadas. Aquí, pues, como podemos ver, lo podemos observar en diferentes materiales, tales como en los juguetes, ¿verdad? Los guantes. Y este son los pellets de los acrilonitidos que se dominan, que su nomenclatura es el ABS, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos unas propiedades principales que en esas tenemos pues su nombre reglamentario, que puede ser 2-propenenitrilo o acrinonitrilo. Su fórmula molecular, pues tenemos su peso molecular, su densidad es de 0,81 gramos sobre centímetro cúbico a 25 grados Celsius, su punto de ebullición, su punto de fusión, ¿verdad? Su presión de vapor, la solubilidad en algunas sustancias, factor de conversión, y debido a que este es un compuesto bastante inflamable y sobre todo venenoso, pues este se necesita una reglamentación específica para su almacenamiento. Ok, ya habiendo pues descrito de forma básica de qué está, cómo se produce este compuesto, esta sustancia y sus propiedades, pues ahora nos vamos a centrar pues en el estudio de caso. Nuestro estudio de caso está centrado en una empresa llamada Acrinonitril de Tarragona, ubicado en el país de España, en la ciudad de Barcelona, ¿verdad? Que tiene un convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona. Nosotros pues hemos encontrado este diagrama de proceso donde nos muestra todo pues de esta parte del proceso, pues que sería la producción de acrilonitrilo. Pues aquí, como podemos observar, y pues tenemos la entrada, tenemos la parte de la reacción,
¿verdad? Y aquí se ven pues los flujos de salida, donde debido a que nuestro producto no viene solo, sino que viene con reactivos y otros subproductos, pues esta mezcla, esta salida, debe pues pasar por una serie de operaciones de separación. Ok, y aquí tenemos pues la tabla de datos de los flujos de procesos, que pues de aquí es donde vamos a sacar pues nuestros flujos molares para poder hacer nuestros cálculos. Y específicamente todo este proceso nosotros solamente nos vamos a centrar en la parte del reactor, en la unidad de reactor. Que es esta que está aquí. Aquí, como podemos ver, pues aquí tenemos la entrada de nuestras sustancias. Pues aquí pues se ve que hay un intercambiador de calores, pues donde para esta sustancia puede ingresar al reactor, pues necesitan pues, precalentamiento, y esta va a ser nuestras tablas con las que vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos y comparar pues los cálculos que ellos tienen aquí establecidos para el diagrama de proceso, para su proceso, y el que nosotros vamos a realizar. Ok, entonces, bueno, a este punto pues ya habiendo descrito cuáles son sus propiedades básicas de acronitrilo, cuál es la empresa que lo produce, dónde está ubicada. Entonces pues en esta parte nosotros pues nos hemos centrado, hemos recogido toda pues la información suministrada por la planta, por la tabla de datos, y pues nosotros vamos a calcular cuál es el flujo másico, el flujo molar que ellos manejan en esa tabla de datos de proceso. Entonces, para nosotros calcular eso, pues yo voy a leer este enunciado que dice aquí, donde está pues toda la información para hacer nuestro cálculo. Entonces dice: el acrylonitilo se obtiene a partir de la oxidación catalítica en fase gaseosa del aire, propileno y amoníaco, en el que se conoce como proceso Soyo. Se considera una composición del aire con 79% nitrógeno y el 21% oxígeno. Se consigue una conversión del propileno del 82,02%. El nitrógeno obviamente pues no participa en esta reacción. Para este caso no se debe hallar las corrientes, las corrientes de salida y sus composiciones. Pues aquí nos dicen que la corriente de entrada para el propileno es de 238 kmol por minuto, para el aire es 1261,01 kmol por minuto, y nuestro flujo molar de amoníaco es de 285,6 kmol por minuto. Ok, y antes pues para proceder a realizar todos los cálculos, pues aquí tenemos pues lo que sería una esquematización del reactor, ¿verdad? Del reactor R, que tienen una nomenclatura de proceso de R201. Entonces pues aquí podemos ver que aquí está entrando el aire, entra amoníaco con el propileno, ¿verdad? Donde pues aquí obviamente se encuentra el catalizador, ocurre la reacción, esto se va para unos silos, y después de los silos pues se pasa, como había dicho antes, pues a una serie de operaciones de separación para obtener nuestro producto. Pues y aquí tenemos nuestra reacción, ¿verdad? Nuestra ecuación química, pues desde aquí es donde vamos pues a realizar todos los cálculos a partir de nuestra ecuación química ya balanceada. Entonces pues a continuación mi compañero Oscar pues le va a seguir, va a explicar toda la serie, la parte de los cálculos para hallar nuestro flujo molar de salida y nuestra composición de la salida de nuestro reactor. Muchas gracias. Muy bien, entonces como nos mencionaba nuestro compañero Kevin, nosotros tenemos unos flujos de entradas donde tenemos el propileno, el amoníaco, el oxígeno y el nitrógeno. También tenemos nosotros los flujos, ¿cierto?, que nos pide. En este caso nos están pidiendo los flujos de salida y su composición. Lo primero que debemos tener en cuenta es que cada compuesto
reacciona, ¿cierto? Pero a la vez hay una parte de ese compuesto que no reacciona. Entonces esos flujos pues van a ser separados posteriormente por unos equipos. Entonces también debemos hallar la fracción molar de cada uno de esos flujos. En este caso pues nuestro candidato, nuestro producto, que es el acrilonitrilo, aquí lo tenemos, es el que vamos a tener en cuenta. Bien, entonces aquí tenemos una reacción química que nos dice que el propileno reacciona con el amoníaco y el oxígeno para producir por medio de un catalizador, de una catálisis de oxidación, el acrilonitrilo más agua. Entonces, para el propileno tenemos un coeficiente de 1, para el amoníaco tenemos un coeficiente de 1, para el oxígeno tenemos un coeficiente de 3 medios, para el acrilonitrilo, que es nuestro producto final, tenemos un coeficiente de 1 y para el agua tenemos un coeficiente de 3. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a proceder con lo siguiente. Primero que todo, pues vamos a anotar las entradas de cada uno de nuestro proceso. Entonces tenemos en cuenta aquí siempre la del propileno, que es 238. Tenemos la del amoníaco, que es 285.6. tenemos la del oxígeno, que es 474.81. la del nitrógeno, que es 1786,66. y pues tenemos la corriente del acrilonitrilo y el agua en cero, ya que pues no entra compuesto de este, ya que este va a ser nuestro producto, cierto, que va a estar en la salida. Bien, ya tenemos la parte de las entradas de los componentes. Ahora vamos a irnos a lo que sería la reacción. Vamos a formular las estequiometrías para poder hallar cuánto reacciona de cada compuesto. Bien, lo primero que debemos hacer es vamos a tener en cuenta la caracterización del propileno. Aquí nos dice que el propileno tiene una entrada de 238, pero que de esa entrada se va a convertir en 82.02%. ¿Qué significa esto? Esto significa de que lo que reacciona de este flujo molar son 195.2 kilomol por minutos. Por lo tanto, anotamos ese valor aquí en esta parte. Lo anotamos aquí. Bien, ya que tenemos lo que reacciona del propileno, ahora vamos a hacer una relación estequiométrica para el amoníaco. Bien, teniendo en cuenta de que si nosotros tenemos en nuestro reactivo límite, que con quien vamos a hacer todas las relaciones, 195.2 kilomol minuto de propileno, pero el propileno, 1 kilomol de propileno reacciona con 1 kilomol de nitrógeno. Entonces nos podemos dar cuenta de que esta relación es 1:1, o sea que es igual el flujo que reacciona de propileno que el flujo que reacciona de amoníaco. Por lo tanto vamos a tener el mismo valor. Igualmente, haciendo la operación matemática, pues nos da este valor. Por lo tanto también lo anotamos aquí en esta parte, cierto. Bien, ahora vamos a hacer la relación estequiométrica del oxígeno. En esta parte pues tenemos el flujo de aire, que hemos hallado los flujos del nitrógeno y del oxígeno, que son las entradas que hemos puesto en la tabla. Bien, ahora sí, empezando por la relación estequiométrica del oxígeno, tenemos que de estos 195.2 kilomol minuto de propileno, 1 kilomol de propileno reacciona con 3 medios kilomol de oxígeno, o 1.5 kilomoles de oxígeno. A nosotros hacer esta relación
tenemos que nos da un valor de 292.8. Este valor que tenemos acá es lo que reacciona del oxígeno, por lo tanto lo copiamos en nuestra tabla de reacciones. Bien, otra cosa que debemos tener en cuenta es que el nitrógeno, como no participa en la reacción, por lo tanto no reacciona nada, o sea, todo va para la salida. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es la relación estequiométrica del acrilonitrilo, nuestro producto principal. Pues también podemos notar de que tenemos una relación estequiométrica 1:1, por lo tanto es la misma. Lo que reacciona del propileno va a ser lo que se crea del acrilonitrilo, por lo tanto tenemos que reacciona 195.2 kilomol minuto de acrilonitrilo. Por lo tanto, esta relación estequiométrica la anotamos acá, ¿cierto? Y nos da este valor. Y para finalizar con las reacciones, tenemos la relación estequiométrica del agua, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que 1 kilomol de propileno produce 3 kilomoles de agua. Por lo tanto, a nosotros multiplicar esta reacción tendríamos que se produce 585.6 kilomoles minuto de agua. Por lo tanto, anotamos este valor acá. Bien, ya que tenemos los datos listos, pues lo que nos tocaría es hallar la salida. Y las salidas pues sería restar las entradas menos lo que reacciona. En este caso de los reactivos, ¿cierto? Si fueran productos pues sería una suma. Entonces tenemos el valor de entrada del propileno, que es 238, y tenemos una salida de 42,8, ¿cierto? Que es lo que no reaccionó. Igualmente el amoníaco tenemos una salida de 90.4, tampoco reaccionó. Tenemos también una salida del oxígeno, que es 182.01, y también tenemos la del nitrógeno, que es la misma porque no se tiene en cuenta, por lo tanto pasa directamente a la salida para posteriormente ser extraída. Y pues tenemos una salida del acrilonitrilo. Estos dos valores del acrilonitrilo y lo que reacciona del propileno, si nosotros nos damos cuenta, el propileno es el reactivo límite, por lo tanto es el primero que se va a acabar. Al ser el primero que se va a acabar es, por decirlo así, lo que nos garantiza a nosotros qué tanto se va a producir de nuestro producto que queremos. Entonces por eso es que la salida nos dio 195.2, porque a la hora de finalizar el proceso del propileno pues es donde finaliza el proceso de reacción del acrilonitrilo. Entonces aquí tenemos la salida de nuestro producto importante. Teniendo en cuenta todas estas salidas, pues tenemos la sumatoria de cada una de ellas, que nos da el flujo másico de la corriente. Bien, teniendo en cuenta el flujo total de la corriente, nosotros podemos sacar las fracciones molares dividiendo cada una de estas corrientes sobre el flujo total. Por lo tanto, tenemos aquí las fracciones molares. Estas fracciones molares, pues la sumatoria nos da 1, por lo tanto hemos hecho satisfactoriamente la distribución de cada una de las fracciones. Teniendo esto en cuenta, pues tenemos aquí una breve conclusión. Aquí tenemos, pues hemos hallado la corriente total. Hemos hallado aquí la corriente total. Este valor es lo que
lo que no reaccionó del propileno, el 90,4 kilomoles minutos tampoco reaccionaron. Tampoco reaccionaron aquí en reactor. El oxígeno, aquí está lo que no reaccionó. El nitrógeno, lo que no reaccionó. Y el propileno fue lo que se creó, ¿cierto? También el agua, también se crearon partículas de agua. Por lo tanto, hemos dado por finalizado nuestro estudio de caso, un estudio de caso muy breve, ya que pues lo hemos hecho con referencia a reactor y los sistemas reaccionantes. Entonces, espero que tenga buenas tardes y muchas gracias por su atención.